Bienvenidos amigos, amigas a este video. Espero que estén aprovechando bien la cuarentena y seguir capacitándose para cuando todo esto pase. Y quiero hablarles en esta oportunidad acerca de la depreciación. Y alrededor de este concepto surgen una gran cantidad de otros conceptos que lo vamos a tratar aquí. Por ejemplo, ¿qué es la depreciación, la finalidad, el valor de salvamento, vida útil, activos no depreciables, cómo se calcula la depreciación, cómo se contabiliza y el efecto financiero que este tiene en el estado de resultados? Bueno, también en el balance general. ¿Qué es la depreciación? Entonces vamos a tratar de definirlo. Es el desgaste, es la pérdida de valor que sufre un bien o un activo por el uso que se haga de él en la medida que va pasando el tiempo. Dicho desgaste se calcula a través de un mecanismo aceptado. Ahorita hablamos cuáles son esos mecanismos aceptados, y luego se hace el reconocimiento contable y por ende el reconocimiento financiero. De eso vamos a hablar, y algo que quiero que tengan en cuenta durante toda esta video, este tutorial: el objetivo de la depreciación es reconocer en el estado de resultados ese desgaste que sufre todo activo como consecuencia de su utilización en el estado de resultados. ¿Cómo así? Ahorita lo vamos a observar con un ejemplo práctico. Bien, la finalidad de la depreciación, ¿cuál es? Bien, cuando uno compra un activo fijo, ¿cuál es el fin? Ser usado. ¿Para qué? Para que produzca ingresos al negocio. Este activo va perdiendo la capacidad de generar esos ingresos. ¿Por qué? Por algunas razones se vuelve obsoleto, ya no sirve, salieron nuevas versiones de ese activo, o por el desgaste natural de sus piezas en la medida que se va poniendo en uso. Hay que tener en cuenta que unos activos se desprecian más rápido que otros por el uso, precisamente. Por ejemplo, una máquina que está construyendo, una máquina que empaca automáticamente pues el producto que nosotros o que la empresa produce, entonces esa maquinaria se desgasta, sus piezas se desgastan más rápidamente que otro activo que casi no se utiliza. En conclusión, la finalidad, porque estamos viendo la finalidad de la depreciación, es precisamente reconocer esa realidad, eso que ocurre, el desgaste, hasta que el activo valga 0 pesos o igual al valor de salvamento o valor residual. ¿Qué es eso? Lo vamos a estar definiendo más adelante. ¿Qué es el valor residual? El valor residual es la parte que no se deprecia de un activo, porque es el valor que la empresa espera que tenga, es el valor que la empresa espera que tenga ese activo al finalizar su vida útil, que aparezca así en los libros de contabilidad, que aparezca así en el balance general con ese valor residual. Entonces la finalidad es que al no depreciarse esa parte del activo, esa parte no se lleva al gasto por depreciación, permanece en el activo y por ende permanece reflejado siempre en el balance general. Entonces, de acuerdo a lo anterior, para depreciar un activo al que se le ha determinado un valor residual, hay que primero restarle ese valor residual al valor total del activo, para luego sí, entonces se entra a calcular la cuota de depreciación. Bien, siguiendo con este tema, veamos un ejemplo. Valor del activo 160,000 pesos, valor residual determinado 20 millones de pesos, 160 millones de pesos, valor residual 20 millones de pesos. Base para calcular la depreciación 140 millones de pesos. Para calcular la depreciación, entonces se toman esos 140 millones de pesos. Esa será la base para calcular mediante cualquier método de depreciación la cuota que se va a depreciar mes a mes. Bien, vida útil de un activo. Hablemos un ratico de eso. ¿Qué es eso? Según las NIF o la sección 17,
señala que la vida útil de un activo es el tiempo por el cual la empresa espera obtener beneficios económicos del activo. Entonces, las NIF no se entrometen, por así decirlo, no fija una vida útil para cada activo o grupo de activos. No dice este carro, su vida útil es de tantos años. No, eso no ocurre. Por lo tanto, cada empresa en su manual de políticas contables que debe tener, determina para cada activo la vida útil según el tipo de activo y según el uso que se le debe dar. Pero hay un pero. ¿De qué se trata? Las normas fiscales hay que tenerla en cuenta, por lo menos aquí en Colombia, en el caso colombiano. No sé en el caso en otros países. La vida útil de los activos para efectos fiscales. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Las normas fiscales prevalecen por regla general por encima de las normas contables, y como es el caso, como sucede con la depreciación. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, el artículo 137 del Estatuto Tributario regula la tasa anual, y aquí entra otro término. ¿Qué es eso de tasa anual? La tasa anual máxima de depreciación de la vida útil de los activos. Entonces vamos a chequear un momentico ese artículo 137 aquí del Estatuto Tributario. Aquí dice, por ejemplo, que para efectos del impuesto sobre la renta complementario, la tasa de depreciación a deducir anualmente será la establecida de conformidad con la técnica contable, y aquí está el pero, siempre que no exceda las tasas máximas determinadas por el gobierno nacional. ¿Y cuáles son esas tasas máximas? Aquí están. Entonces aquí hay una lista de activos, como lo ha determinado la norma, y aquí está la tasa de depreciación fiscal anual. Entonces esto a veces tiende a confundir un poquito, y yo quiero explicarles estas tasas que están aquí. Está como escondido la vida útil. La vida útil está representada aquí en tasa, en porcentajes, y nosotros podemos hallarla, nosotros podemos calcularla. Podemos decir que una construcción y edificación, de acuerdo a esta tasa, ¿a qué año equivale? Vamos a hacer eso porque para no confundirnos tanto. Entonces yo le he hecho aquí en Excel los conceptos en que el legislador ha dividido cada uno de los activos que debe tener una empresa, y aquí señala la tasa de depreciación anual fiscal. Pero vamos a buscar a qué equivale. Entonces escribamos equivalencia, vamos a escribirlo en mayúscula, equivalencia anual. Vamos a combinar. Combinar y centrar. Vamos a seleccionar. Vamos a colocar aquí y vamos a buscar la equivalencia anual para poder proceder a hacer la depreciación. ¿Qué pasó? Vamos a coger el 100% y lo vamos a dividir entre el 2,22% que señala la norma. Vamos a usar esto aquí. Listo, aquí nos dice que son 45 años. ¿Sí ve? Entonces voy a arrastrar, y allí ya me aparece que, por ejemplo, la flota y equipo de transporte a una tasa de depreciación fiscal anual del 3,33% equivale a una vida útil anual de 30 años. Así es como debemos interpretar esto que acabamos de hacer acá. ¿Ves? Entonces esta tablita pues también se las vamos a dejar disponible para que la tenga, la descargue. Me imagino que la desea tener, porque quiero hacerles un poquito más entendible esto de lo que explica el artículo 137 del Estatuto Tributario. Bien, avancemos y vamos a hacer un poco más pedagógico el entendimiento de la depreciación. Métodos de depreciación. Bien, existe el método de depreciación en línea recta, el método de la suma de los dígitos del año y método de depreciación por unidades de producción. Pero en este video tutorial vamos a utilizar el método de depreciación en línea recta. Más adelante podemos hacer otro video tutorial donde expliquemos en detalle cada uno de los otros dos métodos.
Bien, el método de línea recta. ¿Qué es esto del método de línea recta? La depreciación en línea recta es uno de los métodos de depreciación más utilizados por su sencillez, es fácil implementarlo, pero tiene sus desventajas o ventajas. Hay que evaluar a ver si este es el método que es acorde al activo y acorde a lo que la empresa necesita. ¿Por qué? Porque este método de línea recta supone una depreciación constante en el tiempo, una cuota periódica de depreciación invariable en función de la vida útil del activo objeto de depreciación, y a veces esto no es cierto porque el método de línea recta entonces supone eso, una cuota invariable en el tiempo. Pero a veces no ocurre así, porque a veces ocurre que un activo se deprecia muy rápido porque se utiliza diariamente, y no sería entonces el que esté acorde a un determinado activo. En cambio que sí podría ser acorde a otro, entonces no aplica para todos los casos, pero este es así, este es el método de línea recta. Activos no depreciables. ¿Existen activos que no se puedan depreciar? Bueno, ¿qué es la depreciación? Como ya sabemos que es el reconocimiento de un gasto producto de la utilización de un activo cuando ya no está en condiciones de ser utilizado naturalmente, que no será depreciado. Por ejemplo, edificios en construcción, apenas se está construyendo, no se está gastando, y la depreciación es eso, no es el reconocimiento del gasto por el uso, pero el edificio no se está utilizando porque apenas está en construcción, y tenemos también maquinarias y equipos que están en montaje, no se están gastando, no vamos a reconocer un gasto de esto. Activos no depreciables, en este caso también tendríamos que hablar de los terrenos, pero los terrenos tienen algo especial que hay que tener en cuenta. El terreno se va a desgastar, pues siempre va a ser el mismo, no se desgasta por el hecho de ser utilizado en la medida que va pasando el tiempo. Entonces, pero puede ocurrir algo con los terrenos, que pueden sufrir un desgaste o pérdida de su valor comercial por razones diferentes al uso. Ejemplo, una inundación, un desastre. Entonces, el terreno queda bajo el agua. ¿Cuánto cuesta? 0 pesos. Hay que reconocer eso. Afectaría el balance general en los activos. Ya dejaría de presentarse ese terreno, pues no vale nada, está bajo el agua. Pero habría que hacer eso, pero no por cuenta de una depreciación, sino por cuenta, pues ahora, de algo ajeno a eso, algo ajeno al uso, pues por un desastre, una desgracia. Bueno, entramos a lo que tiene que ver con la contabilización de la depreciación. Ejemplo, contabilizar la depreciación de un activo cuyo valor es de 50 millones por el método de línea recta. Nota, deje una cuota de salvamento o valor residual. Entonces vamos a aterrizar en este ejemplo todo lo que hemos venido hablando. Primero hay que calcular la cuota a depreciar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, al valor del activo le vamos a restar el valor residual. Si no hay valor residual, no se resta. Dividido entre la vida útil del activo en años. Afortunadamente ya lo hicimos ahorita en Excel. Hemos descubierto a qué equivale en años la vida útil de cada uno de los activos que nos señala la norma. Pero teniendo en cuenta que cada empresa determina cuál es la vida útil de sus activos, siempre y cuando no exceda lo que fija la norma en el artículo 137. Lo vamos a dividir entre 12 para ver cuánto es la cuota mensual, mes a mes, que tenemos que contabilizar para ir desgastando la vida útil del activo. Entonces, contabilización de la depreciación. Valor del activo menos valor residual dividido entre la vida útil del activo en años entre 12. Tenemos que
50 millones menos los 20 millones del valor residual o valor de salvamento. Esto es igual a 30 años. Esto que está aquí entre paréntesis ya lo hemos resuelto. Ahora hay que dividirlo, estos 30 años, entre 10, pues sería la vida útil de este activo. Y esto nos daría que anualmente hay que depreciarlo en 3 millones de pesos. Y mensualmente serían 250 millones, 250 mil pesos. Bien, perdón que me salí. Vamos a volver a donde estábamos. Y vamos por acá, por esta diapositiva. Me disculpo porque quiero corregir algo aquí. Quiero corregir algo porque esto no son 6 millones, estos son 3. ¿Listo? Bien. Vamos a continuar. Listo. Contabilización de la depreciación. Listo. Ahora sí, entre 12 y 250. Entonces continuamos. Contabilización de la depreciación. Y cuota de depreciación son 250 mil pesos. Como la depreciación es el desgaste del valor del activo debido a su uso, se debe contabilizar entonces 250 mil pesos para restar al valor del activo y un valor exactamente igual como un gasto. Y aquí es donde hay una pregunta que todos debemos hacer. ¿Cómo así que vamos a reflejar la cuota de depreciación? Por un lado, en el gasto. ¿Cómo así que en el gasto? Si nosotros no hemos gastado nada, no ha salido dinero, esto no es para pagar energía eléctrica, no es para pagar arriendo, esto no es para pagar nómina. ¿Por qué tengo que la depreciación llevarla al gasto? Es una gran pregunta que hay que responder y la vamos a responder ahorita, que es lo que no nos dicen cuando estamos en la academia, cuando estamos en la universidad. Pero aquí vamos a resolver eso. Bueno, quizás pues algunos de ustedes sí se lo habrán explicado. Vamos a consultar el PUC, pero el PUC aquí en Colombia, pero que seguramente la contabilización es la misma, pues el activo contra. Vamos primero a la del gasto. Entonces le damos clic aquí en gasto y vamos a buscar la 5160. La 5160, bajemos y vamos a determinar aquí 5160 depreciaciones. Allí van las depreciaciones, como les estoy diciendo, los gastos se debitan. Y vamos a buscar la 516035 flota y equipo de transporte. ¿Por qué flota y equipo de transporte? Porque si buscamos aquí flota y equipo de transporte, su equivalencia anual de depreciación es de 10 años y ese es el que vamos a utilizar. ¿Listo? Bien. Y vamos a buscar la cuenta del activo. Entonces le damos clic aquí a la clase de activo y vamos a identificarla. Es la 5192. La 51. Bueno, estamos en activo. Vamos a darle clic aquí a activo. Bien. Y ahora sí vamos a buscar, es la 15. Busquemos la 15. Si nos detenemos un momentico aquí en 15 dice propiedad, planta y equipo. Aquí están todos los activos en la 15. Flota y equipo de transporte 15, 12, 30. Pero tenemos que buscar la que sirve para registrar la depreciación, que es la 15922. Bajemos. Aquí está. 15922 depreciación acumulada. Y la que correspondería sería la 519235, ¿no? Flota y equipo de transporte. Esa es la que vamos a utilizar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en ese sentido, vamos a continuar aquí por donde íbamos, correcto. Y avanzamos. Contabilización de la depreciación. Observen cómo quedaría. La 516035 flota y equipo de transporte, 250 mil pesos. En el debe, y 159235 flota y equipo de transporte en el haber, 250. Muy bien. Y si observamos pues una tabla de amortización, quedaría así de esta manera. La cuota de depreciación anual 3 millones, la depreciación acumulada 3, 6, 9, en la medida que van pasando los años, y este es el valor neto del activo en libros
era 50, 47, 44, 41 hasta llegar a 20, porque esta es la cuota de salvamento, no se va a depreciar más, es así, con ese valor en libros. Bien, ahora vamos a ver cuál es el efecto financiero de la depreciación, que esto es lo que no nos explica, porque es que tiene que ir al gasto, cómo afecta eso el estado de resultados. Entonces vamos a ver un estado de resultados muy escueto, pero que sí me sirve para explicarles. Un estado de resultados está compuesto en la primera parte por los ingresos, por ventas. Vamos a poner el ejemplo de 100 millones de pesos, menos los costos de 30 millones, tenemos una utilidad bruta de 70 millones. Pero hay que descontar los gastos, 46 millones de pesos, y tenemos una utilidad neta de 24.000. Muy bien, vamos a poner el caso, vamos a poner el ejemplo de que estos 6 millones de pesos, el ejemplo, ¿no? A manera de ejemplo, representa la depreciación que se fue contabilizando, que se fue llevando al gasto, como lo hicimos ahorita. Y uno dice, pero el gasto, ¿por qué al gasto si aquí no sale dinero? Pero hay que hacerlo así. ¿Qué significa eso? Significa que si yo puse estos 6 millones de pesos acá, 46 millones de pesos en la contabilización, nos va a dar menos utilidad, 24 millones de pesos. En este caso, si yo no colocara, si no existiera la depreciación, serían 40 millones de pesos, y aquí entonces serían 30 millones de pesos de utilidad, y que esos 30 millones de pesos, incluyendo esos 6, se repartiría entre los socios como utilidad. Pero al colocar estos 6 millones de pesos en el gasto, evito que aparezca en utilidad y se evita que se distribuya como utilidad entre los socios o el dueño de la empresa. ¿Sí ves? Entonces, mayor gasto, menos utilidad. ¿Ves? Pero a menor gasto, mayor utilidad. Al hacer eso, evitamos, al hacer mayores gastos, evitamos que ese dinero se distribuya como utilidad entre los socios. Entonces, espero que me entienda. Conclusión, que para que la empresa siga operando, es necesario reponer los activos que se han hecho inútiles o inservibles al pasar el tiempo, que se han depreciado porque son obsoletos o por el uso. Entonces, pregunta, ¿de dónde se sacará ese dinero para reponer esos activos y la empresa siga operando? Precisamente gracias a que una parte de las utilidades no se distribuyeron por cuenta de la depreciación. La empresa entonces asegura o cuenta con los recursos suficientes para reponerlos. ¿Ves? Entonces este es el chiste, este es el trasfondo o el efecto financiero de la depreciación. ¿Para qué sirve? Para proteger a la empresa, para que tenga esos recursos, y por eso es que se lleva el gasto, y entonces poder utilizarlos y reponer esos activos. Entonces espero que les haya gustado el video. Gracias por observarlo, gracias por seguirme. Si no estás suscrito, suscríbete por favor, regálame el like, lo de siempre, lo que pedimos nosotros y si quieres este material, pues tienes que irte a la descripción del video, vas a darle clic ahí a un enlace que voy a colocar, y entonces podrás obtener o descargar este material. Bien, entonces por favor, regálame el like, te lo agradezco, y compártelo. Muchas gracias por haber observado el video.